de regreso en nuestra mañana en este día jueves 11 de febrero junto a un gran amigo y panelista de nuestro programa, el señor Nelson Torres, periodista. Querido amigo, hola, como siempre estás? un tremendo placer estar junto a ti. Sí. En un espacio que hemos ido diversificando gracias a tu gran conocimiento de diversos temas. Gracias. Comenzamos siendo espacio de periodismo, emprendimiento, historia, pero muchas veces está todo vinculado, está todo vinculado. Bueno, en verdad no hay nada que no esté vinculado. La economía está vinculada a las problemáticas sociales, exacto, las problemáticas a la política. Sociales, a la política. Bueno, yo ya tengo una visión de que la política en sí es un desarrollo de lo social. Totalmente. O sea, cuando se dice, no, lo político y lo social, no. Lo social... Como por separado, ¿no? Están todos dentro de... Lo social... Está dentro de lo... lo político está dentro de lo social. Está dentro de lo social. Sí. Mira, muy bien. Cuando uno empieza a ver que empiezan a hablar, hay una enajenación de lo que es la finalidad de la política, que es ordenar un poco el panizo social. Exacto. Esa es la finalidad. Entonces, cuando se pierde eso, se pierde todo. Exactamente. Hemos abordado los últimos programas junto a ti el tema de ISIS, Estado Islámico, ¿no es cierto? Conociendo un poco el origen, la formación de este movimiento, la forma en que se financia y la forma en que se mantiene. Continuemos con este tema, Nelson. A mí me interesa bastante el fenómeno porque uno cree que es reciente. Hemos dado una larga vuelta, quienes han escuchado todo el proceso deben ya tener una conformación. Es muy bueno, sí, porque son hartas cosas. Claro, mira, me encontré con una persona que es un guardia de la biblioteca ya en... ¿Municipal? Y me dice, hable más sencillo. Claro, hablar más sencillo estos temas es como más complicado porque es que no se puede muchas veces, no se puede. Hay conceptos, hay ideas que hay que ir diciéndolas como son. Es que no hay otra forma, digamos. No, y explicarlas saldría 3 veces más largo el tema. Claro. Pero conviene, me gustan los comentarios porque eso significa que hay un interés por la materia. Claro, la gente está viendo el espacio, está viendo el programa y eso, por supuesto, es muy positivo. Mira, yo estoy jugando con una estrellita, que es una estrella soviética, sí. Es de la Segunda Guerra Mundial y que ocupaban los rusos aquí. Al verla, la verdad, me dio bastante susto, pero después la... Fíjate que produce nada. Porque esto... Me acordé de Stalin. Claro, porque también las hordas soviéticas entraron violando y matando, ¿no? Hasta Berlín, o sea, sí, exacto. Entonces el terror quedó impregnado. Sí. Son símbolos, tanto el símbolo nazi, la esvástica, como la hoz y el martillo son símbolos fuertes, sí. Que simbolizan dos ideologías grandes del siglo XX, pero que causaron mucho valor también. Es que yo creo que fueron las que más demarcaron el siglo XX. Sin duda. Y que siguen demarcándolo. Nosotros tocamos que ISIS surge de los hermanos musulmanes, sí, cuando también tienen una gran influencia socialista, en plena Guerra Fría. Ahí lo vinculamos, exacto. Entonces, ellos casi todos tuvieron curso, estuvimos hablando de que el presidente de Irak, Saddam Hussein, sí, tuvo cursos en la Unión Soviética cuando estaba Stalin. Sí. Entonces tiene toda la concepción stalinista y si tú ves la propaganda y cómo él construía su Estado, era stalinista. Claro. Era totalmente... Su forma totalmente. Porque cuando uno veía, ¿no es cierto?, a Irak con Saddam Hussein, era muy similar a lo que pasó en la Unión Soviética. O sea, estas ciudades o estas estatuas gigantes del mismo, de Saddam Hussein, que obviamente después fueron derribadas completamente, pero... Deidificando la figura de Saddam Hussein. Claro. Te demuestra que hubo una gran influencia social. Sí, absolutamente. ISIS no está al margen, a pesar de que ellos, a pesar de que ellos dicen que quieren la religión musulmana pura, sí, y la acción de lo que es la idea del profeta de manera pura. Entonces, pero tienen esta influencia también a través de los hermanos musulmanes que influyen fuertemente en todo lo que es Egipto, Siria, fíjate. Ya. ¿Dónde surge ISIS? En Siria. No, se me fue. ¿En Siria? En Siria, claro que sí. En Siria. Estado Islámico, claro, no, por supuesto, sí. En Siria. Ahí explota como ente beligerante. Sí. Pero como formación ideológica.
como formación ideológica en Egipto. En Egipto. Cuando cae a través de los hermanos musulmanes. Cuando cae ahora el presidente... El presidente Hosni Mubarak, hace tiempo. Estas fuerzas se van moviendo, obviamente, dentro de países musulmanes. ¿Ahora se asentaron en Siria? Lo que pasa es que se han desparramado. Sí, sí. Su origen, todos fueron cohesionados por Al-Qaeda. ¿Sí? Ya hablamos de que era la base, que era un centro de instrucción militar que había creado Estados Unidos. La CIA, claro. Y eso produjo que se creara también Al-Qaeda. Claro. Entonces, por eso dicen que también ISIS viene es una creación de la CIA. Pero de ahí surge Al-Qaeda y se dividen. Boko Haram, Al-Nusra, que se van a África y al Oriente. ¿Tú crees? Porque hay muchas preguntas que surgieron luego de los atentados en Francia con respecto a ISIS, como que, bueno, ahí sí ya venía haciendo muchos atentados, ¿no es cierto?, en distintos puntos, pero el foco de atención quizás más grande, mayor, fue ahora cuando fueron los atentados en París, en Francia. Se habló incluso en televisión, en distintos medios, también en el diario, por supuesto, de la forma, como lo estamos viendo, la formación, el financiamiento también, que algunos países lo financiaban. ¿Tú crees que también, porque obviamente entra la duda siempre en esto, que hay algo más allá de esto? ¿A qué me refiero? Un trasfondo que a alguien le conviene que exista ISIS, por ejemplo, pero no me refiero solamente a los países árabes, me refiero a Estados Unidos. En estos momentos a Estados Unidos no le conviene tener un ente beligerante tan extraño, que tú no sepas cómo enfrentarlo. Estados Unidos todavía sigue con la idea del conflicto de fuerzas entre países. Porque recordemos que a Estados Unidos igual le conviene que existan conflictos en los países musulmanes. Internos. Pero dice como que saca un poco esto contexto. Lo que pasa es que a Estados Unidos le conviene tener medio desordenado el Oriente Medio para él tener la hegemonía. Esto se llama espacio vital. ¿Qué quiere decir espacio vital? Que cuando tú ya tienes una explotación económica, agroindustrial en una zona y se te está acabando el recurso, tienes que expandirte. Claro. Debido a la de alguna forma, digamos. Debido a la población también que tú vas acumulando, creciendo. Entonces, tienden a expandirse. En esa expansión, ya tiene el proceso de globalización, dice que el imperio, entre comillas, ocupando las palabras de un escritor que llaman a Estados Unidos el imperio, que le llaman el imperio. Incluso lo pueden muchos lo llaman el imperio, ¿sí? Sí. Torineri. Él expresa que es un imperio porque la globalización se ha desarrollado bajo todo un esquema muy similar al imperio romano. Sí. Y un concepto está bien acuñado. Está como bien. Sí. Y una de las cosas es que necesita expandirse. ¿Hacia dónde puede expandirse? Tiene China, o sea, China entre medio, entre comillas, lo tiene entre sí y no. La India entre sí y no. Todo lo que es Malasia, África, está ya dentro de su poder. Latinoamérica, ¿para qué decir? Correcto. Rusia cayó en el capitalismo también. ¿Qué queda? El Oriente. Claro. Entonces el Oriente es importante para todo este mundo. Para ellos, para su expansión. La Weltanschauung, como dicen los alemanes, el espacio vital. Y esto es lo que genera también que exploten y apoye revoluciones internas. Claro. Por ejemplo, en el caso de Siria, cuando estaba todo el presidente sirio, no recuerdo el nombre en este minuto. Bashar al-Assad. Exacto. Tuvo el conflicto con el pueblo, básicamente, ¿no es cierto? Estados Unidos tomó el apoyo hacia los ciudadanos y los rusos apoyaron al presidente. Claro, ahora tú tienes que entender que lo que es la ex Unión Soviética, las repúblicas de la ex Unión Soviética, muchos eran de corte chiita. Sí. Chechenia, Osetia, toda la zona del Cáucaso son musulmanes, pero de tendencia chiita. De chiita, claro. Por eso tienen una fuerte unión con Persia, con Irán y con Siria. También. Con el gobierno de Siria. Por eso los rusos... Con Bashar al-Assad, claro. Apoyaron a... Por eso tú comprendes por qué ellos apoyan a este. Claro. Porque si no la apoyan, tienen verdaderamente una bomba de tiempo dentro de su territorio. Este tipo de conflictos, por ejemplo, lo que pasa en Siria,
todos hablaban que se podía generar una tercera guerra mundial justamente en ese caso, porque estaban apoyando los rusos al presidente sirio y Estados Unidos, el otro gran bloque mundial, estaba apoyando al pueblo. A los sunitas, más que el pueblo, a los sunitas. A los sunitas. Claro, al ser chiitas y ahí se genera... Claro, porque el gobierno estaba en manos de chiitas y el la, pueblo... la mayoría de la población siria es sunita. ISIS sería... Sunita. Sunita también, pero ISIS también se desprende un poco del ciudadano común y corriente, porque... Es que son wahabitas, ¿qué quiere decir? Es que ellos se creen los portadores de la fe y de la realidad. Es como cuando un sacerdote te dice, o generalmente los pastores evangélicos, respetando la religión, le dicen, yo soy el único ente que tiene la verdad única. Bueno, los wahabitas dicen eso. Exactamente. Ahora, por ejemplo, el tema cuando existen cuando los sirios se van, ¿no es cierto? Estos inmigrantes sirios repartidos por toda Europa. ¿Irán, por ejemplo, ciudadanos comunes y corrientes, sunitas, o también irán personajes de ISIS dentro de esa...? Lo voy a llevar a un ejemplo. ¿Tú crees que todos los colombianos que vienen acá vienen huyendo de Colombia de las FARC o hay personajes que son de las FARC? Hay personajes que son de las FARC. Lo mismo en Siria. No todos los que huyen son personas que están afectadas por la situación, sino que también se mezclan gente. Estamos llegando al final de hoy día, querido amigo. Para finalizar, vamos a dejar la tercera parte final de ISIS el próximo jueves. ¿Alguna frase para el término de hoy día de hoy? Bueno, ISIS atacó a una revista, Charlie Hebdo, pero hay que pensar también... Y los franceses dijeron, Je suis Charlie Hebdo, defendiendo la... Claro, como somos Charlie Hebdo. No es una agresión como uno imagina. Los ISIS, al creerse los que tienen la verdad única, al sentir que se estaban riendo del profeta, porque lo mostraban en varias poses bastante obscenas, el castigo fue a golpearlos fuerte. Además que ya Francia había tenido una serie de leyes que iban en contra de las leyes musulmanas. Exacto. Entonces, y eso ya también los tenía bastante molestos, digamos. Claro, entonces una persona fanática, obviamente... Lo va a interpretar de una forma súper... Claro, va a ser intransigente. Va a ser intransigente. Muy bien, vamos a dejar esa parte para continuar la próxima semana, querido amigo. Gracias por estar junto a nosotros y agradecer a todos los que hoy estuvieron acá en el programa. Enrique Jara, Daniela Muñoz, Pamela Abello, Gabriela Ferrada, Juan Pablo Garrido y Paulo Méndez y por supuesto nuestro amigo Nelson Torres. Nos reencontramos mañana con ustedes, viernes 12 de febrero, en otro capítulo de Nuestra Mañana. Que estén muy bien. Chau, chau.